Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. La salud no lo es todo, pero sin ella, lo demás es nada. Schopenhauer. Y obviamente que es así, ¿no? Pero nos damos cuenta solamente cuando algún día tenemos algo importante y nos sentimos que se nos cayó el mundo. Hoy vamos a hablar con un queridísimo amigo y muy prestigioso, de los que nos hace quedar bien en los foros nacionales e internacionales, que es el doctor José Luis Novelli. Una de las cosas, José, gracias por estar. Hola, ¿cómo te va? Una de las cosas que siempre me impactó es que cada vez que emprendes una cirugía, son cirugías que tal vez te demanden 7 horas, 8 horas, ¿no? El asunto es así. Yo soy cirujano de cabeza y cuello. Y en cabeza y cuello hay patologías que asientan en diferentes áreas. Desde la boca, el cuello, la parte cutánea. Y la cirugía oncológica de cabeza y cuello es una cirugía que demanda muchos estudios de diagnóstico preoperatorio, y después la cirugía es uno de los principales tratamientos para el cáncer de la cabeza y cuello, fundamentalmente del cáncer oral. También te has dedicado a tiroides, pero... No, lo que pasa es que la glándula tiroides y las glándulas paratiroides ocupan dentro de toda la patología de cabeza y cuello un 40 o un 50%. O sea que hay una gran cantidad de patología que asientan en cabeza y cuello, que asientan en la glándula tiroides. Ustedes saben que nosotros trabajamos sobre un falso vivo. Esto es jueves 28, ¿no? Ayer fue el día de, bueno, que se ha tomado como para alertar sobre el cáncer de cabeza y cuello. Eso tiene una historia. Sí. El día que se tomó, que se nominó como Día Mundial del Cáncer de... Apagalo, tranquilo. No me olvidé de decirte. Es un paciente que lo está llamando, decirle que en un ratito. El día que se nominó Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello es el 27 de julio. El día 27 de julio de hace 2 años, del año 2014, se realizó en Nueva York el Congreso de IFNO. IFNO es la Federación Internacional de Sociedades de Oncológica de Cabeza y Cuello. En ese congreso se propuso a la comunidad internacional que se nomine ese día, el Día del Cáncer de Cabeza y Cuello. Y hay 54 sociedades de 50 países del mundo que adhirieron a ese día. Pero lo importante es, ¿qué significa eso? Claro. ¿Por qué? ¿Para qué? Se hizo porque había una necesidad de poder difundir, de poder informar, de poder promocionar es el cáncer que asienta en esa área. ¿Por qué? Porque si uno hace diagnóstico precoz, el tratamiento es más efectivo y los costos del tratamiento son menores. Es Ahora, decir, se le puede dar una oportunidad al paciente. Para detectarlo precozmente uno tiene que llegar a un médico. Avisa, ¿hay algo que nos está indicando que tenemos que consultar? Bueno, eso es la propuesta de la celebración de ese día. Por ejemplo, nosotros celebramos acá en Rosario a través de varias exposiciones. Esta, por ejemplo, es decir, a tu público contarle que existe ese día y que no tiene significado el día. Lo que tiene significado es lo difundir, que contiene, difundir que existe el cáncer que asienta en la lengua, que asienta en los labios, que asienta en la piel de la cara, que asienta en la nariz, que asienta en las orejas, que asienta en la tiroides, y que en el cerebro. En situaciones, y en situaciones de alteraciones que tenemos que enseñar, es decir,
por ejemplo, si uno tiene una llaga en la lengua y esa llaga no tarda más de 15 días en solucionarse, entonces tiene que concurrir a su odontólogo, a su estomatólogo, que es el odontólogo especialista en las mucosas orales, o a su clínico para que le revise. Y entonces puede ahí serlo es o donde no, se pero puede... es una alerta. No. Entonces, llegado al clínico, tiene que el clínico visualizar, ver si se puede hacer algún tratamiento y ante la duda hacer una pequeña biopsia de esa lesión. Y si se puede diagnosticar un cáncer de la cavidad oral cuando mide menos de 1 centímetro, lo más probable es que ese paciente se cure. Pero, el tratamiento es el tradicional, con rayos, o no? No. Por ejemplo, una lesión pequeña de borde de lengua, con una resección parcial y con 2 puntitos, se soluciona el problema. Ahora, ¿qué pasa? Siempre digo yo, qué bueno que el hombre esté acompañado. El hombre siempre tiene que estar acompañado, el hombre y la mujer, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Nosotros recibíamos, en la época que yo trabajaba en el Hospital Centenario, muchos enfermos que venían del campo. Sí. Entonces, ese enfermo que tuvo esa pequeña lesión y que fue vista a lo mejor por sus amigos, qué sé yo, solucionaba el problema con un trago de vino para disminuir el dolor. Y esa lesión se iba agrandando. Claro. O y de un bicarbonato, como le dice esa receta casera. Claro, o con tabaco se ponían en la boca, o trataban de no, porque arde al vinagre, por ejemplo, al limón. Claro. Entonces esos pacientes dejaban crecer ese tumor llaga, y cuando llegaban, venían con la lengua tomada en la mitad, con los ganglios del cuello, y entonces ese paciente que al principio podía ser curado, en este momento es lo que habíamos dicho al principio, son cirugías de 7, 8, 9 horas con un resultado no bueno. Pero la observación personal casi es una regla para la prevención, ¿no? Una buena observación personal y luego ir al médico. En eso tenemos que insistir. Y cuando sonó el teléfono, era lo que yo quería contarle, que en la Facultad de Odontología están haciendo una campaña de prevención que se llama Saque la lengua, ¿no? Claro. Saque la lengua. Entonces, de esa manera uno podía... la lengua, a ver. Todos saquemos la lengua. Bueno, te reís, claro. pero el decano de la Facultad de Odontología, con la profesora Livia Scovitz, juntó a los futbolistas de Central y de Newell, y le sacó una foto sacando la lengua, para promover esto del día 27 de julio, Día Mundial de Cáncer de Cabeza y Cuello. Eso es en la lengua, pero también entiendo, por lo que leí, que también en las encías... no. Cuando hablo de la lengua, hablo de la cavidad oral. De toda la cavidad oral. De la mucosa yugal, del paladar, de la mandíbula, de los labios. La lengua, dijiste, es como, bueno, si tenemos una llaguita, algo distinto. Porque además es difícil porque vos no ves color, no ves nada para adentro. Uno no se ve. ¿Qué puede pasar? ¿Que te duele al tragar? O no sé, digo, tal vez barbaridades. Cuando hay un dolor que permanece y uno... Generalmente uno va al espejo del baño, abre la boca y se saca la lengua y se empieza a tocar, y uno encuentra una dureza distinta. Puede haber una dureza también. Claro. Hay una induración en la zona, hay una llaga. Entonces hay que hacer, por supuesto, no todo... termina en un cáncer. No todos son cánceres. Claro. Los cánceres son los menos, pero el asunto es hacer el diagnóstico precoz. Claro. Sí, es fundamental. Sí. Al hacer el diagnóstico precoz, uno le da una chance al paciente. ¿Y si no termina mal? Y si no termina mal. Claro, si no, tiene que terminar por decir una cirugía, que es lo último. Primero que son cirugías que... la cirugía del cáncer avanzado de la cavidad oral ha cambiado con el tiempo, ¿no? Primero se hacían resecciones muy amplias y no se los reconstruía.
O sea que el paciente comía y no podía comer, se le caía por el borde de la... Claro. Había una comunicación entre la cavidad oral y el exterior. Claro. Después se fue reconstruyendo, después se empezó a hacer radiaciones, se empezó a entrar también con la quimioterapia, se fueron reduciendo los tumores, pero los cánceres avanzados de cavidad oral tienen un pronóstico no bueno. ¿En general se da con personas grandes o también afecta a niños, adolescentes? Bueno, antes, porque hay dos elementos que son muy importantes en esto, el tabaco y el alcohol. Ah. Tabaco más alcohol, estamos muy cerca de haber mutaciones celulares que pueden llevar a un cáncer. Entonces, hay que poner atención, mucha atención en el tabaco. El tabaco en exceso, Fumar. sí, ya lo sé, pero digo, poco, mucho, mediano. Lo que pasa es que la acción del tabaco es acumulativa. Claro. No es que hoy fumás y mañana te agarra un cáncer. No, ¿no es cierto? Es acumulativa a través de los años. Claro. Es como el alcohol también. Claro. Pero son factores que predisponen a la posibilidad de tener una neoplasia. ¿Y hay también un factor hereditario? Eso te iba a preguntar. Los factores hereditarios son difíciles de poder puntualizar, pero siempre uno busca los antecedentes y algunas veces hay asociaciones. En el tema, yendo un poquito más, ¿el cerebro dónde lo tenemos? Yo no tengo, por ejemplo, pero... Yo tampoco. Estamos igual, somos hermanos de falta de cerebro. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué parte de la cabeza No, lo ubico? nosotros los cirujanos de cabeza y cuello, no tenemos, no solucionamos, no comprenden nuestra especialidad, la neurocirugía. La neurocirugía comprende de la cara hacia atrás y hacia abajo. Es decir, nosotros es desde la cara hacia adelante y hacia abajo, sin comprender ni el cerebro, ni el cerebelo, ni la perfecto. médula. Y decime, esto, cuando es en esta zona, ¿puede replicar en...? No, bueno, muchas veces tumores de base de cráneo Termina. invaden el piso anterior, la lateral Y ahí puede meterse en la dura madre y puede invadir. Tiene el que ser un cerebro. equipo multidisciplinario, digamos. Sí, la especialidad tiene eso, donde convergen muchas especialidades. Hasta un cirujano plástico, imagino. No, bueno, por eso, el cirujano de cabeza y cuello, el radioterapeuta, el quimioterapeuta, los que hacen diagnóstico por imagen, el otorrino, el neurocirujano, cuando se va hacia debajo de las clavículas, el cirujano de tórax. Claro. O sea que convergen la cirugía plástica, reconstructiva sobre todo. El abordaje donde hace la psicológico después microcirugía, también. uno puede llevar un trozo de pierna con una arteria y una vena y prenderlo en una arteria y una vena del cuello para tapar una zona que es necesario reponer por la resección amplia que se realiza, ¿no? José, decías que el 40%, creo que dijiste, de alguna manera tiene que ver con la tiroide, por eso la especialización, Sí. ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? Yo hice durante muchos años la parte de cirugía oncológica de toda cabeza y cuello y de pronto empecé a interiorizarme y a meterme más en la patología quirúrgica de la glándula tiroides. Es apasionante. Sí. Es apasionante porque hay controversias y realmente se pueden hacer muchas cosas. Y las nuevas guías van desde hacer primero una cirugía muy ampliada a hacer cirugía en menos, y entonces uno está constantemente actualizándose y trayendo y brindándole al paciente lo último en esto. Espera, vamos a un cortecito y pero entonces abordamos sí, las después le cuento. tiroides. Sí, sí. En un minutito seguimos con el doctor José Luis Novelli. ¿Vos tenés No, acá? no te dejo acá No, todavía. Eso que está ahí. Ah, búscalo. Viste, manda él en el programa. Y me parece muy bien. Conducción, doctor Novelli. Claro, porque tenemos que mostrar esto. En un minutito cuando volvamos,
parte de sus 9 libros. Ahora vamos a mostrar. No, porque... La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos. Teléfono 448-8413. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, San Luis 2145, teléfono 530-3350 Rosario y filiales en la provincia de Santa Fe. La voluntad puesta en marcha. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos como viejos conocidos. Un grupo musical donde Piazzolla, el Gordo Troilo, Mariano Mores, Eladia, Los Homero y muchos más se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como viejos conocidos. Para contrataciones 0341 156 18 79 93. Mail grandemariaherminia@gmail.com. Muy bien, y en el corte, o no, en vivo creo, fue a buscar sus libros. ¿9 ya tenés, José? Sí, son 9 libros. Sí. Todos, la mayoría fueron de... ¿Alguno de mis compañeros? Ah, perfecto. Fueron, son sobre la patología de la glándula tiroidea. Y hay algunos que tienen alguna particularidad. Porque, por ejemplo, este de carcinoma papilar de tiroides fue realizado, los editores fueron Luis Kowalski y yo. Y resulta que en el momento en que la expresidenta tuvo... Cuando la expresidenta tuvo su cáncer de tiroides, que en realidad esa fue la gran... las noticias en todos los medios. En ese momento nosotros sacábamos este libro. Claro. Y entonces se dio la casualidad también que este doctor, Kowalski, estaba atendiendo en el mismo momento el problema de enfermedad de 2 presidentes, o interesándose por 2 presidentes. Uno era Lula, en Brasil, porque él es brasilero. Y la otra era la presidenta que Lula de la también nación. Tuvo un carcinoma. No, él tuvo un cáncer de orofaringe. ¿Eso qué sería traducido? En la parte más atrás de la cavidad oral está la faringe. Y tiene 2 partes. Una que se comunica con la boca y otra con la nariz. Y hacia abajo ya viene la faringe. Entonces, esa zona... Claro. Él tuvo una lesión maligna. Entonces se trató y el doctor O sea que Kowalski, este libro es binacional, digamos. Sí, bueno, aparte de ser binacional, se dio esa casualidad. Mirá vos. Y con este libro nosotros hicimos, porque claro, en todos los medios, todos los periodistas quisieron hablar conmigo, hablaron con todos los que estaban interesados
en la glándula tiroides para difundir. Todos los endocrinólogos habidos y por haber. Claro, todos los endocrinólogos, todos los cirujanos de cabeza y cuello que hacíamos tiroides fueron consultados. Claro. Yo fui uno de ellos y le mandamos una carta a Cristina, a nuestra expresidenta, donde le decíamos que nosotros habíamos hecho este libro, que se lo mandábamos y que en Argentina había un número muy importante de profesionales que eran referentes en el mundo. Mira, claro, y le habrán contado la anécdota de Lula también. Sí, claro. Y en esa carta también le contamos que Luis Kowalski, Luis Paulo Kowalski, estaba tratando en ese momento a Lula. ¿No? Como cosa anecdótica. José, que estábamos empezando a hablar de las tiroides justamente y la importancia que tienen y la incidencia en los cánceres de este sector. Claro, cuando uno habla de la tiroides primero tiene que informar, es decir, ¿qué es la glándula tiroides? La glándula tiroides es una glándula de secreción interna que produce una hormona, la hormona T4 y T3. Sí. Esa hormona T4 se transforma en T3 y actúa a nivel periférico, siendo como la caldera, la energía a las células diferenciadas. ¿Qué pasa? Es decir, si hay poca hormona, el corazón trabaja de menos, el intestino trabaja de menos, uno está agotado. Ahí sería hiper. Eso sería hipotiroidismo. Uno está depresivo. Ahora, si tiene mucha hormona, entonces está hiperactivo, uno come y está flaco. Por eso muchos tratamientos para adelgazar se le pone un poquito de hormona tiroidea, que no es bueno. Pero además están los nódulos de tiroides. Los nódulos de tiroides pueden ser buenos y pueden ser malos. La mayoría de los nódulos tiroides son buenos. El problema es que es muy difícil diagnosticar cuáles nódulos, de todos esos nódulos, son los malos. Y generalmente cuando hay muchos hay más posibilidad de que sean todos buenos que cuando hay uno que es dominante, digamos, ¿no? Sí, es así. Y cuando los nódulos los tiene el hombre, es más preocupante. Pero hay que decir a la gente que te está mirando, ¿dónde está la glándula tiroides? La glándula tiroides está acá. Acá está la glándula tiroides, en la base del cuello. ¿Acá? Sí, acá, arriba del esternón. Del nudo de la corbata. A nivel del nudo. Qué linda corbata. De la corbata. Me gustan los colores. Sí. Acá, por eso, fíjate una cosa. Yo te miro a vos, te veo la base del cuello. Lo miro a él, no le veo la base del cuello. En la mujer es más fácil poder diagnosticar un nódulo grande de tiroides que en el hombre. ¿Y que algo tiene que ver con la nuez que tiene el hombre? Claro, ahí hay una cosa muy interesante. Una de las formas de poder diagnosticar un nódulo de tiroides es el autoexamen. Sí. ¿Y cómo se hace? Eso es importante. Uno se va delante del espejo del baño, agarra un vaso, toma un traguito de agua, se lo deja en la boca, mira al espejo y traga. Cuando traga, la laringe, juntamente con la tráquea, sube para arriba y de esa manera, si hay alguna alteración en la base del cuello, tiene que consultar a su médico. En el hombre hay que ver que esto que se ve acá se puede confundir con la nuez de Adán, que no tiene nada que ver, que es una cosa natural. Lo que pasa es que hay hombres que tienen un cartílago tiroide, que es donde está la nuez de Adán, que es muy prominente. Entonces, lo miro así y, claro, cuando viene un paciente a mi consultorio, yo le doy la mano. ¿Qué hago? Le miro el cuello. Claro. Que después falta. Yo le miro el cuello. No. Después el examen. Claro. Pero primero le miro el cuello. Y ya más o menos tenés una idea. Para saber a qué viene. Pero hace 15 años más o menos, las cosas cambiaron. Para bien. Nuevos paradigmas hay en el estudio de la glándula tiroides. ¿Cuáles son esos nuevos paradigmas? La aparición del ecógrafo. Y por otro lado, la punción con aguja fina. Ay, qué dolor. No duele. No duele. Bueno. Se puede hacer inclusive sin anestesia. Pero el ecógrafo nos ha permitido encontrar
nódulos en formas muy precoces. Claro. Pero por el otro lado, también tiene su cosa en contra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en las mujeres posmenopáusicas, mayores de 45 años, le hacen una ecografía, no siempre se hace por la tiroides, se puede hacer cuando va al nutricionista y el nutricionista le dice, bueno, le vamos a hacer un análisis de tiroides, le vamos a hacer un hemograma y también le vamos a hacer una ecografía de tiroides. Esperá. Después puede ir nuestro amigo Marco a ver a su cardiólogo y le dice, Marco, te vamos a hacer un estudio de los vasos del cuello. Cuando hacen el estudio ecográfico de los vasos del cuello, también le miran la tiroides y le pueden encontrar un nódulo de tiroides. Puede ir... Tengo varios. Yo soy de los varios nódulos. Abrí la boca. No, ¿qué tenemos que hacerle? Tóquelo, doctor. No, estoy puede ser también que vaya el paciente a sacarse una placa radiográfica y que encuentre algo en la base del cuello. O que se haga una tomografía o resonancia de columna y le encuentren un nódulo de tiroides. Esos son los incidentalomas, son hallazgos. Claro, pero entonces ahí empieza el estudio y la preocupación del paciente. ¿Qué le tenemos que decir al paciente? ¿Qué le tenemos que decir a la audiencia? A Marco. ¿Qué le A tenemos que Marco, decir? no te asustes. Vamos a tener marquitos por mucho tiempo. Primero, yo tomo la celeste hace mucho tiempo, Bueno. pero la celeste, la cuadradita. Bueno, Marco, estamos hablando de cirugía de cabeza y cuello y de la glándula tiroides. No mezclemos los ¿No maneja temas. eso la glándula tiroides? No mezclemos los temas, Marco. ¿Querés un vasito de agua? No. Te estaba contando que entonces, debido no a toda esta preocupe, tecnología, eso. no te tenés que preocupar. La gente no se tiene que preocupar, porque la mayoría de los enfermos tienen nódulos benignos. Lo que pasa que la ecografía, encontrando que algunos de esos nódulos tienen algunas características especiales, hacen que se tengan que punzar. Ahí era la parte mala que decías. La parte mala es que todas las mujeres mayores de 45 años posmenopáusicas, si le hacemos una ecografía, en el 50% vamos a encontrar nódulos. Mira. Y esos nódulos, si son menores de 10 milímetros, no se le debe hacer nada. Claro. José, pero entonces empiezan a consultar porque están... A veces hay un sobrediagnóstico, digamos. Hay un sobrediagnóstico. José, a propósito de las mujeres, también tiene mucho que ver, y que yo no sé si supongo que ahora sí, pero en épocas pasadas no tanto, la incidencia que tienen embarazos. Bueno, una alteración tiroidea, ¿verdad? Bueno, el paciente tiene que estar eutiroideo, la mujer tiene que estar eutiroideo. Muchos de los pacientes que nos consultan tienen problemas para embarazarse, entonces van a su ginecólogo, obstetra, etcétera, y nos los mandan porque cuando le hacen el estudio del cuello, le encuentran un nódulo de tiroides. Claro. ¿Y puede tener incidencia en perder, en abortar, en no quedar Si embarazada? el paciente está, siempre nos tenemos que basar en la normalidad. Claro. Si están dentro de los rangos normales, si el paciente no está hipertiroideo o hipotiroideo, normalmente la tiroides no tiene nada que ver con la fertilidad. Y los casos más comunes son los de hipotiroideo, ¿verdad? No. La frecuencia de consulta al endocrinólogo por patología tiroidea es el hipotiroideo. El hipotiroidismo. Ajá. Y mucho de ese hipotiroidismo producido por una tiroiditis crónica que tiene un nombre propio, que es la de Hashimoto. ¿Qué incidencia tiene la falta de yodo también, no? Ese es otro problema. Otro tema. Nosotros, en nuestra región, la cantidad de yodo es normal. Tienen problemas... Porque, perdón, antes mostrábamos tu otro libro. Claro. El ¿Por de qué? Bocio. ¿Por qué? Sí. Préstame. Sí. Este libro, Bocio nodular benigno, lo hicimos por lo siguiente. Porque hay un gran número de pacientes que se operan por bocios nodulares benignos. Es decir, de cada 10 enfermos que se operan de tiroides, 7 son bocios nodulares benignos. Y yo asociaba el bocio con el yodo, nada que ver. No. Error. Bocio significa aumento de tamaño de la glándula. Mira. Entonces, ¿qué pasó? Se me ocurrió hacer este libro
porque había que darle características concretas y había que difundir cuáles nódulos de tiroides deben ser operados. Es decir, tratar de ajustar la selección de pacientes para cirugía. Bueno, el de la presidenta terminó siendo no lo que se esperaba al final, ¿no? No, pero el de la presidenta es otro problema. El de la presidenta es así. Ella le hicieron una punción y esa punción fue informada como Bethesda 5. Hay una clasificación que es Bethesda, que va del 1 al 6. El 2 es benigno y el 6 es maligno. Ella tenía un Bethesda 5, que es compatible con una lesión maligna, pero que no tiene todas las características de ser maligna. Pero el Bethesda 5 tiene un 60% de posibilidad de ser maligno. Claro. Ella estuvo dentro del 40%. Claro. Por eso la operación. Por eso José, la operación. te invitamos ahora sí al otro sector. Ah, bueno, ¿cómo no? Seguimos por allá, en aquel Sí, sí. silloncito. Voy así nomás. Sí, así nomás, ¿en cuál- así. en Un cuál corte, me una siento? quebrada y allá. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has apartado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muele. ¿Qué muele? Era tu turno. Lo habíamos ensayado. ¿Te gusta el tango? Me gusta el tango. ¿Bailás tango? Aprendo. Bueno, nosotros siempre estamos aprendiendo. No, vos estás sos un haciendo experto allí? y cantás muy ¿Qué estás bien. haciendo allí? En esa, mirá el monitor, José. ¿Viste? Ahí tenés uno para no girar tu cabeza. Bueno, te digo algo. Nuestra producción no ha escatimado, así que atenete a las consecuencias. Ay, ay, ay. Bueno, ¿quién estabas haciendo ahí? Eso fue un acting Sí. de tango. Bailé solamente los últimos 2 minutos del choclo. Era en el cóctel de cierre del Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello, donde yo fui el presidente, y entonces una forma de agasajar a los amigos, y había más de 250 inscriptos, Claro. y en esa actuación bailó mi profesor con su partener, y bueno, yo hice un acting y salí a bailar. Bueno, soy un caradura, porque realmente bailé 2 minutos Él y se ha ahí definido terminó. como caradura, pero ¿quién nos visita hoy? El doctor José Luis Novelli, especialista en cirugía de cabeza y cuello, nació aquí en la ciudad de Rosario, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello 2014-2015, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Sí. José, Que a pesar de la S es una sola la tiroides, ¿no? Ah, tiroides. No, tiene la S, pero es una sola glándula. Bueno, pero la gente común le dice, estoy enfermo de las tiroides, Claro. porque asocian el lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo, entonces como la tiroide del lado derecho y la tiroide del lado izquierdo. Claro. Pero la embriología es que la tiroide nace en la lengua, en la base de la lengua, desciende en el cuello y se divide en 2. Entonces parece una mariposa, 2 alas y un cuerpito. Entonces la ala derecha, la ala izquierda y la del medio es el istmo que está cubriendo a la tráquea. Voy a contar total no nos ve nadie. Una vez una barbaridad más que hice. Soy antipastilla, vos me conocés hace muchos años, no me gusta tomar medicamentos, nada. Y un día dije, yo tomo la T4. La celeste. La T4. Y entonces dije, pero si yo estoy bárbara, no voy a tomar más esto, qué sé yo. Y la dejé de tomar. Pasó un tiempito y empecé a sentir
alteraciones menstruales, transpiraciones, frío, no sé, un malestar integral de mi persona. Voy a mi médico de cabecera, que es multitodo, que es el querido Julio Colabianchi. Entonces digo, Julio, no sé qué me pasa. Julio. Sí, a Julio. Digo, Julio, me pasa algo, no sé qué es, pero tengo alteraciones menstruales, pero además de eso, algo me pasa, qué sé yo. Bueno, me revisa, la voy a hacer corta. Ya me estaba escribiendo todos estudios para hacerme, Claro. porque la verdad que mi situación era complicada. Cuando de pronto me dice, ¿vos estás tomando algo? No, le digo, no, nada. Ah, le digo, es más, dejé de tomar la T4. Claro. Tiró todo y me dice, no te puedo creer que seas tan ignorante. Digo, y lo cuento no por una cuestión personal, sino que a veces no dimensionamos porque nos parece que no existe Lo que eso. pasa es que la toma de la hormona tiroidea es rutinaria. Claro. Entonces, el paciente, sobre todo los jóvenes, así como algunos jóvenes son rebeldes a tomar algún medicamento, en algún momento determinado se sienten bien y dejan de tomar la hormona tiroidea. Claro. Y es de por vida. Es la que tiroides. es Es de así. por vida. Pero incluso hay que separarla de las comidas también. Hay que tener algunas pautas. Claro. El problema de la hormona tiroidea es la absorción. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es decir, uno toma una pastillita de X gramos, miligramos, y resulta que el 70% se absorbe. Ah, Ahora, si uno no hace bien las cosas, en vez del 70 se absorbe el 50 Claro, o el claro, 30. claro. Y yo te doy una pastillita a vos, con la misma graduación que a él, y seguramente vos absorbés de una forma y él de él otra. absorbe Además, otra claro. cantidad. Sí, por eso los Por eso análisis, los hay que hacer controles, análisis. que hay que hacer. Bueno, pero en esta parte estábamos para conocerlo un No, poco no, más a sí. vos y seguimos enganchados con el tema médico. Naciste en Rosario, tu papá y tu mamá también. Sí, sí. ¿Qué hacían en tu casa? ¿Tenés un hermano? Tengo un hermano. Sí. Mi familia estaba compuesta por mi padre, Omar Juan Pedro, mi Sí. madre, Nelly, mi hermano Miguel Ángel y yo. A Nelly la conocí, a tu papá no. A Nelly sí. Nelly vivió 93 años, falleció el año pasado. Y bueno, mi padre falleció a los 63 años, ya hace bastante tiempo. Y bueno, mi hermano se dedica a los montajes industriales, pero viajó ahora a Suiza con toda su familia. Tengo el orgullo de que una de mis sobrinas tiene un título en Suiza en este momento. Mira. Les costó mucho, es bastante ¿Hace mucho difícil. tiempo que están allá? Fueron en forma gradual, Claro. yéndose. Primero Claro. se fue la que primero se recibió del secundario, después el otro y después la otra. Y después los padres. Y después los padres. O sea, fue una cosa. Está muy bien ahora. Ahora, ya. tengo entendido que ustedes viajaban mucho, ¿no? Sí, viajábamos. Bueno, lo que pasa Como es que. familia me refiero acá en Argentina. Mi padre hacía montajes industriales. Entonces estuvo en las grandes obras de Argentina, desde Puerto Piraí, donde se hizo la gran obra de celulosa argentina, hasta los papeleras del norte, Puerto Madryn, el Aluar. Entonces teníamos la oportunidad de poder viajar. Y además de las vacaciones, siempre hacíamos viajes muy largos. A mi padre le gustaba mucho manejar. Ah, mira. Y entonces... Y como leí por ahí, mis padres, con mis padres viajé por Argentina y ahora viajo dando congresos en el mundo, ¿no? Ah, bueno, Sí. eso es, yo soy viejo en esto, hace más de 40 años que soy médico y la especialización, o sea, el conocimiento de un tema, hace de que haya gente que le interese el tema. Es decir, yo soy especialista en la patología quirúrgica de la glándula tiroides, entonces hay en el mundo muchos congresos que tienen como tema principal esta patología. ¿Dónde hay mayor incidencia de cáncer de las tiroides en el mundo? Bueno, eso está repartido. Ah. Nosotros en Argentina tenemos un problema, nos faltan estadísticas oficiales. Ah. Y entonces nos manejamos con las estadísticas americanas y europeas. En
en Estados Unidos tenemos que más o menos el 5% de las mujeres tienen patología en la glándula tiroides. Y de ese 5%, el 5% recién son lesiones malignas. O sea que hay muchas nódulos de tiroides y muy poquitos cánceres. Y decime, ¿y el hombre es donde más mayor incidencia tiene del cáncer o no? No, lo que pasa es lo siguiente, que hay una frecuencia de más o menos de 4 mujeres por cada hombre que tiene patología en la glándula tiroides. Sí. Además, ¿cuántos hombres conocés vos que toman hormona tiroides? A Marcos. A Marcos. ¿Y cuál otro? ¿Y el rufián también? Bueno, dos entonces. Pero si acá hubiese mujeres... Sí, seguramente... Seguramente por 4. Claro, también pasa que uno está en una mesa de 10 de un casamiento y por ahí sale el tema y la mayoría... bueno, o está medicado o sabe que hay mucha incidencia, me parece, ¿no? Hay una incidencia muy importante, pero hay que fijarse que la mayoría son mujeres. José, ¿por qué te decidiste por la medicina y después de ello por esta especialidad tan particular? Esto tiene una historia interesante. La medicina porque había en aquella época elecciones de tipo tradicionales. O uno era ingeniero, o era abogado, o era médico, o era contador, o era cura. O era cura, mira, o militar. ¿Por qué no los montajes industriales, no? Porque... Claro, bueno, el hermano. Bueno, no, mi padre viajaba mucho, entonces uno cuando necesita la presencia del padre y el padre está mucho fuera, hace como un rechazo a eso. Y siempre me gustó la medicina. La medicina tiene algo muy interesante, la apertura. Fíjense la cantidad de especialidades y además no solamente especialidades de tipo de la enfermedad, sino de la aplicación de los conceptos biológicos a la sociedad. La posibilidad de poder aplicar esos conocimientos en la población. Entonces, y van también hasta la estética, hasta el glamour, si se quiere. Claro. La medicina estética, por ejemplo. Entonces, me gustó. Y entonces yo me recibí, me fui a Europa, estuve un año con mis amigos y volví y entré en un servicio de cirugía general. Y ahí conocí a 2 personas que me marcaron a fuego, por lo cual yo hice cirugía de cabeza y cuello. Uno fue mi profesor, que fue Mario Piazza, y el otro fue Francisco de Mergazo. Fueron 2 personas que me marcaron, me entusiasmaron, y bueno, soy lo que soy también. Soy un agradecido en realidad. José, nos tenemos que ir a un corte, pero ¿tuviste cuántos hijos? 3 hijos. 3 hijos. Y muy buenos. En un minutito cuando volvamos los vamos a mostrar. ¿Ya sos abuelo? Soy abuelo, tengo 2 nietos. Y muy buenos. Y muy buenos. Enseguidita volvemos. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería,
Turnos 153 75 03 47. San Lorenzo 1076, local 8. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos como viejos conocidos. Un grupo musical donde Piazzolla, el Gordo Troilo, Mariano Mores, Eladia, los Homero y muchos más se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como viejos conocidos. Para contrataciones 0341 156 18 79 93. Mail grandemariaherminia@gmail.com. ¿Viste lo que hace el maestro? Sí. Tiene el machete ahí. Lo mandó en cana. José, bueno, y si ahora yo te digo, hace un paso de tango, ¿qué problema No. que te pongo? ¡Apa! Si bailo con vos, sí. Yo te voy a pisar si bailo con vos. ¿Sí te animás? No sabés que algo cómico, porque, claro, yo nunca dancé, ¿no? Sí. Social solamente. Sí. Y entonces cuando empecé a bailar así la pisaba. Y encima usan esos zapatos sin cubrir los dedos, los pies. Y bueno, vos trabajabas para el traumatólogo. Ah, no, me decía, no me pisé, no, perdoname. Bueno, escúchame, estábamos en tu familia, que tenés 4 hijos y buenos. Delfina y Tomás, acordate. No, esos son tus nietos. No, pero acordate. Yo me acuerdo. Sí, acordate. Vamos a contar todo. Pobrecito, rápido. Uy, tengo que comer el nombre de Bueno, mis nietos. esos son mis hijos. Sí. Franco, Lisa y Cecilia. ¿Qué hacen tus hijos? Mis hijos, bueno, Cecilia estudiaba odontología y es la madre de mis nietos. Sí, de Delfina y de Tomás. De Delfina y de Tomás. Son terribles. Salieron al abuelo. Sí, celebraron el Día del Abuelo ayer. Claro, ¿no? claro. Bueno, después, Lisa es abogada y escribana. Mira. Y Franco es médico. También en tu especialidad. Está haciendo la residencia de cirugía general mira. y ahora va pronto a Brasil a completar los estudios de especialista de cirugía de cabeza y cuello. Y la que estamos viendo en pantalla es la que te banca. Esa es Estela. Es mi amor. Ah. Sí, es mi compañera y es la persona con la cual pienso ir hacia adelante. Qué lindo. José, un día decidiste escribir y como decíamos antes, estás en una producción de nuevo, 9 libros, estás ya con otro pensándolo, la verdad, impresionante. ¿No sabés que siempre me gustó de alguna manera de juntar a la gente? Lo que veo, perdón, es que los libros, al menos los que trajiste, los compartís con autores y no autores argentinos. No, te explico Sí. cómo es el asunto. Es decir, me gustó siempre juntarme con los mejores. Yo creo que es una actitud ante la vida. En esos 9 libros debe haber más o menos unos 500 autores. Autores argentinos, que los tenemos muy buenos, Sí. de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa. Claro. Entonces, durante mucho tiempo de mi vida me he comunicado con toda esta gente. Entonces uno hace una red Claro. de conocimiento. Claro, claro. Y más allá, es decir, mi satisfacción trasciende el libro. Claro, está completamente entendido. Eso es lo que siempre me ha llevado, porque esto es una inversión muy importante. Seguro. Es decir, estos libros, de esos 9, solamente 4 libros fueron financiados por otra gente. Claro. El resto lo financié yo o asociándome a alguien. Sí, Entonces, pero la satisfacción era convocar a la gente, aumentar las posibilidades de comunicación y de alguna manera mostrarle después que el trabajo que hicieron está acá. José, contá, ahí estás con otros profesionales. Bueno, supongo. esos son mis amigos. ¿Tus amigos? Esos son mis amigos de 60 años. Ajá. Compañero, el de atrás, Sí. Cleto, Sí.
fue al colegio primario conmigo. Y después Asato y Soler. Soler vive, le digo Soler, que se llama Rodolfo, pero siempre por el apellido nos decíamos en el secundario. El pelado. Bueno, vive en Nueva York. Entonces, Cleto es ingeniero, Soler es comerciante y Eduardo Asato es un distinguido psicólogo de acá de Rosario. ¿Cómo enfrentás? Porque tal vez sea natural, antes en el corte vos me decías 4 horas por día más o menos, tengo como promedio de que estoy en quirófano, ¿verdad? ¿Cómo enfrentás una operación? Está bien, hace tantos años, pero ¿cómo es ese momento? Yo creo que es un aprendizaje, ¿no? Cuando uno recién empieza, lo que lo mueve es lo nuevo. Y la sensación de poder y de omnipotencia que tiene el hacer, el cirujano, es muy importante. Después uno empieza a que las indicaciones sean muy precisas, que la táctica quirúrgica uno la planee con anticipación y uno entonces llega con todo un plan de trabajo que realiza en ese momento. Está todo perfectamente planificado. Puede haber, evidentemente, muchas veces, complicaciones de la cirugía. Donde hay que improvisar, digamos, sobre y claro, pero eso es que todo es más fácil con la experiencia. Claro. Ya me pasó. Claro, entonces ante esto tal cosa. Es decir, la experiencia no se puede transmitir. Claro. Tiene que vivirla uno en forma personal. Es decir, vos cantás y hace mucho tiempo que cantás y cantás muy bien. Gracias. A lo mejor alguien quiere cantar como vos. Tiene que educarse, pero tu experiencia no se la podés transmitir. Le podés dar un formato, le podés dar la información, le podés dar la letra, pero no la actitud. Claro. Y decime otra cosa, ¿cuál es tu relación con el paciente previo a la operación? Bueno, eso es muy importante. La medicina moderna ha hecho de que se mecanice un poco el trato con el paciente. El paciente en algunos lugares es un número y tienen solamente algunos minutos para dedicarle. Pero, ¿vos te sentiste alguna vez paciente? Cuando vos vas a lo desconocido, porque te duele algo, ¿qué necesitas del otro lado? Que me alguien que te contenga. Claro, que me diga que todo va a estar bien. Y que además que te diga, hola, ¿cómo te va, María Herminia? Y te dé un beso, nombre, claro. Que te toque, que te toque, que te haga sentar, que te escuche, que no esté haciendo otra cosa mientras te está escuchando. Claro. Muchas veces vos ves a personas muy importantes que lo que hace es escribir en la computadora con un oído. ¿Y la mirada? ¿Dónde está? Y uno se nutre viendo, estudiando a la persona. A ver, el paciente la mueca. Te da fe, ¿a vos te sirve? Te entrega su confianza, digo. Si no, no lo trato. Sí, ¿y te ha pasado? Si no, no lo trato. No, es que yo se lo digo. Para que yo lo trate, usted tiene que tener fe en mí. Eso es primordial. Y la otra cosa que le digo es, yo lo voy a operar. Y en este camino que vamos a tomar, usted y yo somos socios. Porque si a usted le va mal, a mí también me va mal. Claro. Y a mí no me gusta perder ni a la bolita. Yo creo que el paciente hay que contenerlo. Hay que darle tiempo. Por eso es que uno no puede atender en forma masiva. Cuando yo era más joven atendía 20, 30 pacientes en consultorio. Ahora no, ahora atiendo 6, 7. Porque no le puedo dar a todos esos pacientes la calidad de afecto y la solución de su problema médico en tiempo muy cortito. La noche previa a una operación, vos lo hacés
casi habitualmente, pero y cuando hay casos, porque hay casos y casos, ¿no? Cuando Duermo mal. Dormís mal. Dormís mal. Claro. Porque cuando llego al sanatorio esa mañana, la paciente está asustada y yo tengo que tener una sonrisa. Es como la azafata, ¿no? Si la azafata está preocupada, preocupate vos también, ¿no? Yo tengo que tener una sonrisa. Claro. Y además, el trato del paciente no es solo del paciente, es de la familia. Claro. Cuando uno termina una cirugía y vuelve, es con la familia. hay un padre, una madre, un novio, un esposo, un hijo, que quieren saber qué pasó. ¿Tuviste que tratar algún afecto muy, muy especial? Generalmente trato que a la familia no tratarla en forma directa. Personal. Claro. Es muy difícil delegar. Claro. Yo me considero monárquico. El rey José. Sí, por supuesto, siendo el rey, ¿no? Y de alguna manera me cuesta delegar, pero he empezado a aprender. Porque tengo un hijo, además. Claro. En el ADN del médico, de todos los médicos, hay algo de monárquico, ¿no? Bueno, pero en el abanico político, que pasa por todos los partidos, no me incluyo porque no hay monarquía en Argentina. Claro. Me olvidé, me metí tanto en lo que estábamos hablando que me olvidé decir que me viste, si supieras, vida mía, hoy un vestido precioso, ¿no? de seda, que muchas gracias, Ailén. Bueno, pero te querido queda José, muy lindo el muchas vestido. Gracias. Además con esas botas, y que está muy gracias. linda siempre, Bueno, María muy Niña. amable. Querido José, muchas gracias por haber estado acá. Me sentí muy cómodo, y realmente. de eso se trata. Y nosotros que sabemos que por la calidad y la calidez de nuestros entrevistados, a usted le ha gustado nuestro programa. Por lo tanto, lo invitamos a que nos siga acompañando. Lo esperamos el próximo domingo a las 18:30, como siempre. Muchas gracias y gracias a todos mis compañeros. Nos estamos viendo. Gracias. Y saque la lengua.